¿Dudas, consultas, chicos, antes de comenzar la clase? ¿Algún tema que quieran mencionar? ¿Comentarios? Aprovechen ahora. Bienvenidas, chicas. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? Recordarles que el desafío que queda para la semana de la clase de ciencias del laboratorio se crea es que puedan ver fotos, o sea, tomar fotografías, grabar audios o algún videito de aves que puedan ver desde sus casas. La clase de biología se hizo por Zoom, como le explicaba a Brian, porque son actividades del laboratorio se crea. El laboratorio se crea es una institución que está en Coyhaique, que pertenece a la Seremía de Culturas, y por lo general todos los años hace talleres, hace laboratorios. Y lo que hacemos nosotros es ir de manera física a este lugar físico donde se encuentra el SECREA. Por motivos de la pandemia no podemos juntarnos, entonces no podemos viajar en un bus y ir todos allá al SECREA. Entonces se nos dio la oportunidad de poder hacerlo de manera online o a distancia y poder insertarlo en algunos cursos con algunas actividades de la asignatura. Ustedes salieron elegidos ya que son un buen curso, tienen buena asistencia, buena participación, entonces tratamos de elegirlos para que ustedes puedan participar de estos laboratorios y tener una clase de ciencias, en este caso de biología, más didáctica, más entretenida. Ahora, específicamente, ¿por qué la plataforma Zoom y no Meet? Porque Meet es una plataforma gratuita y Zoom, la que tienen contratada por el SECREA, es pagada. Entonces, tiene otras opciones que Meet no nos da, como por ejemplo, separar por grupos, grabar y otras más que hicimos un día, una prueba en una clase de lenguaje, ¿no se acuerdan que entramos por Zoom? Para ver si era factible que ustedes pudieran conectarse. Y ahí no tuvimos tantos inconvenientes, recuerdo yo, de poder ingresar. Entonces, por eso hicimos esa prueba y vimos de que era posible que ustedes se conectaran por Zoom. Entonces, para poder aprovechar al máximo la plataforma, es que se tomó la decisión de hacerlo por Zoom. Pero igual está la posibilidad de cambiar a Meet si es que se genera este inconveniente de no poder entrar, ¿ya? Así que ahí vamos a tener que conversarlo con la facilitadora y con la tía Natalie para ver bien qué sucede, porque varios tuvieron problemas hoy con la conexión por lo que vi en el WhatsApp. Pero esa es la razón, Sebastián, ¿ya? Así que igual espero que se motiven y que aprovechen esta instancia de tener una clase que es de una manera diferente, que es un poco más lúdica, que lo que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces aprovechen esta instancia también para que puedan participar de este laboratorio. ¿Otra duda? ¿Otra consulta? Llegó la tía Carolina, ¿quiere saludarnos? No me caí. La semana libre, y el día martes 22 sería la próxima sesión, y para eso pidieron que ustedes puedan grabar o sacar fotos a las aves, a cualquier animal que a ustedes les guste, puede ser un caballo también, porque preguntaron los animales que les gustaban, y pedían sí que si se podía sacar fotos a las aves o grabar el sonido, grabar el canto de las aves. Ya, ese es como el primer desafío que dejaron para la próxima semana. Yo ya le informé también a la profesora Catherine, así que espero que la próxima sesión haya más participantes también, ya, porque sí se entiende que algunos estudiantes no se pueden conectar, pero
igual hay que aprovechar las instancias que son como de clases distintas, que vamos a aprender otras cosas. Entonces, anímense, chiquillos, a participar. Igual es entretenido ver qué nos tienen para presentar. Ahí dieron un dato súper importante, que las aves venían de los dinosaurios, algo así. Cosas que uno de repente no sabe y que es interesante igual conocer. ¿Ya? Ya volvió la profe Catherine. Ujú, sí, Ahí sí, hay que mencionar que el internet en Mañuelos creo que está muy malo. sí, está malito. Chicos, otra duda, consulta que quieran hacer antes de comenzar. Igual hoy día está baja la asistencia. Vamos entonces a comenzar Sí, con... hay 11 estudiantes. Y espérame, Catherine, que yo quiero hablar con Ignacio. ¿Estás por ahí? ¿Sí está Ignacio ahí? Dígame. Ya, es que quedé preocupada adelante porque Catherine no se sabe, pero Ignacio fue operado. Sí. Y siento claro, que si tú sientes que no sé, que a lo mejor no puedes estar en la clase o hay algo que necesites saber, nos escribas, ya sea por el chat o por WhatsApp. Nosotros vamos a estar súper atentas ya. Bueno, tío. Ya, Nacho, eso era. Ya. Ahora vamos a proyectar mi pantalla. Ya. La clase de hoy vamos a hablar del contexto histórico, por eso se llama contexto histórico. Vamos. Pero como lo hacemos todas las clases, lo vamos a hacer a través de nuestro medidor emocional. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo se sienten hoy? Recuerden que lo hacemos a través de los colores, pero ya empezamos a ponerle apellido a nuestro color. Entonces ya no va a ser solo el color, sino que también vamos a ponerle ahí la emoción, cómo nos sentimos hoy. Entonces tenemos que elegir un color dependiendo de nuestro nivel de agrado o desagrado. Si me siento con mucha energía, también, entonces tenemos que ir viendo el nivel de energía y el nivel de agrado. Si tengo mucha energía, estoy entre los rojos, el rojo y el amarillo. Y si tengo baja energía, azul y verde. Mi nivel de agrado, mucho agrado, estoy entre el amarillo y el verde. Y si tengo poco agrado, entre el rojo y el azul. Si tengo mucho agrado y mucha energía, amarillo. Si tengo poca energía pero mucho agrado, verde. Si tengo poco agrado, mucha energía, rojo. Y si tengo baja energía y bajo agrado, azul. Entonces la idea, chicos, es que ustedes puedan elegir el color en el cual ustedes creen que se sienten dentro de estas dos variables, el nivel de energía y el nivel de agrado, y ponerle la emoción que ustedes creen que los representa también. Aquí en el medidor aparecen unos ejemplos, ustedes igual pueden colocar otros que consideren que no están, pero que lo sienten así. Es importante que tengamos esta actividad, este ejercicio de ir reconociendo nuestras emociones, porque también nos sirve para irnos conociendo y también para que nosotros podamos saber cómo se sienten ustedes y poder ver si las emociones se repiten muchas veces, sobre todo cuando son negativas, para poder ayudarlos. Y lo otro también, seamos conscientes de nuestras emociones, porque muchas veces nos preguntamos, ¿cómo te sientes? Siempre decimos automáticamente bien. Entonces salgámonos de ese bien y pongámosles ahí un poquito de sinceridad, cómo me siento, cómo estoy. Es importante, nuestras emociones, vivimos con ellas a diario, siempre estamos sintiendo cosas, podemos en un rato en la mañana sentirnos de una forma, al mediodía de otra forma y en la tarde de otra forma, pero lo importante es que podamos ir reconociendo cómo nosotros nos vamos sintiendo. Así que ahí, Carolina me puede ir ayudando en el chat, porfa, ¿cómo van? ¿Van respondiendo? Sí, aquí Brian dice azul flojera.
el Bastián dice azul fatigado, la Yadira verde tranquila, la Connie, Jejo, rojo enfurecido, faltan varios, falta el Nacho, falta la Monse, azul cansado, dice Ignacio, el Nacho Mancilla. Hoy estamos con ¿Alguien un más? nivel de desagrado. La gran mayoría está con ese lado medio desagrado. Que igual es Verde entendible. tranquila, dice la María José. Está tranquila. Benjamín Valdés, amarillo a gusto. Baki Baki, no sé quién es. La María José Muñoz. Verde soñoliento. Ah, ya, verde soñoliento. La Monserrat Vega, rojo de aturdido. Ya. No nos falta nadie. Ah, sí, falta la profe. Falto yo, ya. Entonces ahí voy a achicar un poquito esto. Debe ser la lluvia que nos tiene ahí un poco de energía baja. Oye, pero ¿sabes qué? Acá los cerros están muy nevados, hace demasiado frío. Acá no Pero hace mucha tanto nieve en los frío, cerros. pero sí está como que quiere salir el sol. Vamos Sí, ahora pues. a nuestro desafío cognitivo. Y para esto les voy a pedir que pongan mucha atención en la lámina porque tenemos que contar cuántos cigarros hay, cuántos cigarrillos ustedes pueden ver en esta imagen. Tres. ¿Cuántas paletas pueden ver en la imagen? 4. Bien. ¿Cuántas medias lunas pueden ver? No sé, ¿cómo se llama esa luna? ¿Luna menguante? 5. Bien. ¿Cuántas pipas pueden ver? 2. ¿Cuántos biberones? 3. ¿Y cuántas velas? 1. Perfecto. Aquí vamos a ver esta imagen, aparecen varios elementos. Lo que tienen que hacer es decir qué objetos aparecen en la imagen y para qué se utilizan. Nombrar el objeto y para qué se utiliza. Pueden hacerlo por micrófono o pueden escribirlo en el chat. El peine para peinarse. El Bien. pelo. El peine para peinarse. Bien. El crucifijo El para reloj hacer para ver la hora. exorcismo. ¿Qué dice Brian? O sea, Bastián. El reloj para ver la hora. El reloj para ver la hora. Bien. ¿Qué nos falta? El vaso de agua para la sed. El vaso de agua para la sed. Bien. El reloj para despertarse, dice Benjamín Valdés. ¿Y qué nos falta? Una lámpara para alumbrar alguna habitación. Bien, la lámpara para alumbrar la habitación. Vamos a la retroalimentación del ticket de salida. Lo que tenían que hacer era nombrar 3 cosas que aprendieron la clase pasada. ¿Se acuerdan qué aprendieron la clase pasada? ¿Qué vimos la clase pasada? Hay una ayuda visual ahí en la pantalla. ¿Se acuerdan? Clase hecha, clase olvidada, materia pasada, materia olvidada, ¿cómo es?
Un poco difícil, sabiendo que esta materia viene desde quinto básico, cuarto, quinto. Ya Bueno, pues chiquillos, ¿qué se vio la clase pasada? Está aquí, en la pantalla. ya vamos a hacerle una ayuda de memoria. Bien, Connie, la simbología. ¿Qué símbolos vimos? ¿Se acuerdan de algunos de los símbolos? Por ejemplo, el corazón. ¿Qué representa el corazón? El cariño. Bien. Las palomas blancas. ¿Qué representan las palomas blancas? La paz. Entonces, todos esos son símbolos que nos rodean y que vamos ahí, los podemos ir reconociendo. ¿Qué más vimos? Además de los símbolos. Vimos las leyendas. ¿Qué son las leyendas? ¿Se acuerdan? Leyendas. Era como una historia con personajes ficticios. Las leyendas son historias que nos explican la realidad. Por ejemplo, explican algún fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, cuando surge un río, cuando surge una cascada. Y los personajes son personas comunes y corrientes, personas normales, ¿ya? Por ejemplo, La Se Llorona. puede explicar la creación del mundo, de alguna cultura. eh, y lo que tú dijiste, ¿quién fue que habló? ¿Qué estudiante? Yo, profesora, Ah, ¿Brian? ya. Claro, hay los personajes ficticios son más de mitología. Las leyendas tienen personas normales o personas, no sé, la historia puede hablar de un minero, de la creación de alguna planta o de alguna cascada, como decía la profe, o de la creación también del mundo. Hay muchas historias de leyendas, por ejemplo, en Mañiguales. ¿Qué leyenda? Dice que acá en Mañiguales hay leyendas. ¿Vieron leyendas de Mañiguales, Katy? Vimos la leyenda del cuero, que acá en la Laguna Esponja La más dicen conocida. que las mujeres iban a lavar sus ropas y cuando dejaban a las guaguas o a los bebés cerca de la orilla, venía un cuero gigante y se los llevaba. Un cuero de animal. Esa es una leyenda por la desaparición de los niños. Eh, que eso fue como lo que vimos. Y yo que me acabo de acordar, que les iba a mostrar la leyenda del calafate. Ah, ¿verdad? Que hay una leyenda del Calafate igual. Sí. Pero en el fondo eso es la leyenda, explica ciertos fenómenos y los personajes son personas comunes y corrientes. Y tenemos también los mitos, que aquí ya explican la creación del mundo y sus personajes son dioses y semidioses. Y también hay algunos fenómenos que la ciencia ahora los explica, Claro. pero en un comienzo no existía la ciencia, entonces se explicaban a través de los mitos. Por ejemplo, cuando subía la marea o había un tsunami, se enojó el dios del mar. ¿Cómo se llama el dios del mar? Poseidón. Muy bien. Entonces Poseidón se enojaba y se salía, sacaba su poder, su furia, y había un tsunami, ¿ah? O había mal tiempo, porque Poseidón estaba enojado. Cuando
la mar estaba calma y los barcos podían ir, era porque Poseidón los protegía o los bendecía. Entonces, muchos fenómenos se explicaban a través de los dioses. ¿Qué otro dios conocen además de Poseidón? Zeus, muy bien. ¿Y quién es Zeus? Es como el dios de todos los dioses, una cosa así, no sé. Eh, Parece que era de los rayos y el clima, me parece. Sí, es el dios en la del mitología. rayo y el dios de todos los dioses, muy bien. Otro dios además de Zeus, Hades. ¿Quién es Hades? Afrodita, Atenea, muy bien, Es el que reinaba el infierno. muy bien. ¿Quién reina el infierno? Afrodita, ¿qué hace Afrodita? Se preocupaba La sobre diosa de la la piel. fertilidad, o era La diosa del amor. La diosa del amor y la fertilidad, muy bien. Sí. ¿Y Atenea? Diosa La de diosa de la la guerra. sabiduría y la... Ah, no me acuerdo. Bien, de la tierra, la sabiduría. De la guerra. Ya, siempre que tenemos personajes así como dioses o semidioses o hijos de dioses, ¿ya? Como por ejemplo Hércules, que es semidios, entonces hablamos de mitos. Pero cuando hablamos de historias donde son personas como nosotros, por decirlo de alguna manera, sin un don sobrenatural, hablamos de leyendas. Vimos entonces los mitos, las leyendas, los símbolos. También vimos los textos sagrados. ¿Cuáles son los textos sagrados? ¿Significado o ejemplo? Cualquiera de los dos. La Biblia es un ejemplo. Un texto sagrado sería como algo que se respeta de alguna religión, Muy bien. algo Un texto que merece respeto y que sustenta alguna religión o creencia. Muy bien. Entonces todas esas cositas las vimos en una sola clase, que fue la clase pasada. Luego, dentro del ticket de salida, venía que ustedes generaran preguntas, dudas, consultas que pudieron surgir dentro de la clase y que no las hicieron. Entonces, aquí una de las preguntas que surge es si en el caso del folclore se podría cambiar algo o siempre es lo mismo. El folclore se define, y también vimos el texto folclórico, como las tradiciones, como las costumbres que tiene una cultura o comunidad. Pero como siempre estamos cambiando, siempre van cambiando nuestras tradiciones, nuestras culturas. Un ejemplo claro de que las tradiciones van cambiando lo podemos ver con el traje de China, el traje de Guasa. Ahora que vienen las fiestas patrias, se han dado cuenta de que en un comienzo ese traje como de mujer campesina era un vestido muy sencillo y ahora por las competencias y todo es bien pomposo, con unos falsos grandes que no se puede ni mover uno, ahí con hartas flores, con harto detalle, que lo hace ver mucho más hermoso, pero que no refleja mucho como la originalidad, o el origen, mejor dicho, de la tradición. Entonces, claro, a medida que se va avanzando, vamos cambiando, también van cambiando un poco nuestras culturas, nuestras tradiciones y, por ende, nuestro folclore. Pero siempre los pueblos conservan la esencia del folclore porque es lo que los mantiene unidos y es lo que mantiene también su historia, su cultura. Entonces, la esencia en sí siempre va a ser la misma, porque por mucho que de repente esté de moda el H, el reggaetón, el trap, la cueca sigue siendo la cueca. No le ponemos ahí otro instrumento musical o otro sonido. Entonces, en sí, como la esencia misma del folclore no cambia, pero hay ciertos detalles que sí van cambiando. ¿Por qué el pavo real significa belleza? Esa igual es una buena pregunta. Por los colores
Porque el pavo real, cuando abre su plumaje, tiene unas plumas muy bellas, muy sus coloridos, es muy lindo. Entonces, por eso que se asume de que el pavo real, por los colores, por el plumaje que tiene, se asocia a la belleza. ¿Qué es un mito y qué es una leyenda? Lo acabamos de responder mientras íbamos recordando, ¿cierto? Lo que vimos la clase pasada. Mitos que existen en la región. Yo no sé si existen mitos acá en la región. Ahí va a quedar como tarea para poder buscarlos. ¿Ustedes conocen algunos mitos de acá de la región? Deben haber, yo creo. Pero yo creo que tiene que estar más relacionado con la cultura, ¿cómo se llama? ¿Alsman? ¿Cómo es? Los Selmak. Ahí habría que averiguar un poquito más sobre esa cultura. Yo creo que ahí podríamos... Sí, la de los Selknam, me cuesta un poco pronunciar la palabra. Hay una historia, no sé si es como de acá de la región, que Coyhaique es un cráter. Ah, el Coyhaique porque va en bajada, sí, claro. La creación de Coyhaique encima de un cráter de volcán, Ah, bien. se Ahí supone. eso es un buen mito, Sí, ¿ven? sí, eso es, no sé si que, bueno, pero eso se dice, eso se comenta. ¿Sí no lo habían escuchado? La isla de OVNI, La dice isla ella. de Orkney, la Friendship, No he escuchado ¿qué es ninguna. eso? Bastián, ¿en qué consiste la isla de OVNI? No, no, ¿nunca has escuchado, Katy? Mm, Existe hasta la cerveza Friendship. Lo que pasa es que se Ah, sí. supone que... Ah, cuéntala nomás, Bati. Bueno, no la conozco mucho, pero hablan sobre una isla de ovnis que está aquí en la región, que está a 50 kilómetros de Puerto Aguirre, que se trata así como tipos de ovni, que, bueno, en sí en la historia como se basan, pero las personas que creen que hay tipos de ovnis que son buenos y que son malos. Y en este caso son como tipos de ovnis que son como buenos, que curan. Dicen que, por ejemplo, las personas enfermas, ellos lo eligen y lo sanan. Pero si usted, por ejemplo, busca la isla Fredchip por, eh, por Google, aparece 50 kilómetros de Puerto Aguirre. Pero en sí, cuando los marinos lo tratan de buscar, nunca lo encuentran. Y en el mapa igual suele estar, hay ocasiones en que aparece en Google Maps y hay otras ocasiones en que no aparece la isla. Ya, y más que como ovnis, se dice que hay como seres que son gigantes, que pueden medir más de 2 metros y que, claro, que sanan a las personas. Que ellos aceptan llegar a la isla, porque como dicen, tampoco eh, puede llegar cualquiera. Por eso que no la encuentran algunos. Sí. bastante interesante. Bueno, ahí tenemos varias historias ahí, medios mitos de la región, historias que pertenecen como al folclore de acá. Eh, bueno, para hacer la distinción entre los mitos, ya tenemos estas islas que son el cráter también de Coyhaique, pero otras historias que son más folclóricas, tenemos la historia de las lavanderas, del arroyo de las lavanderas. ¿Ustedes saben por qué se llama arroyo de las lavanderas? ¿No? Porque cuando se empezó a poblar Mañiguales, aquí en la forestal queda el parque de la forestal, donde pasan siempre. Porque las mujeres iban a lavar ropa, ¿o no? Exactamente, porque las mujeres se juntaban ahí a lavar ropa. Cuando recién se formó un poco la villa y no había lavadoras y todo el cuento. Entonces, eso es como una historia de folclórica o del folclore que tenemos acá en la villa. ¿Conocen alguna otra historia además de las lavanderas? ¿No? Bien. Seguimos.
Bueno, ¿qué es un mito? Ya dijimos, son historias que explican la creación con personajes como dioses y semidioses. En este caso también ovnis, que son criaturas como más, no son humanos en el fondo. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos son ciertos objetos o animales que representan algo más de lo que es. Por ejemplo, como veíamos el pavo real. O sea, cuando hablamos de la simbología, el pavo real ya no lo vemos como un animal que es un ave, que se alimenta de semillas, sino lo vemos como algo que simboliza o significa otra cosa. En este caso significa belleza. El corazón, por lo general lo asociamos al amor, a las emociones, las palomas a la paz, etc. Esta pregunta de cómo se sabe si un texto es resignación, ahí quedé como no la entendí mucho. Y los símbolos sí, los símbolos los vamos a ocupar siempre, porque la literatura está llena de símbolos. Siempre hay símbolos en los textos. Siempre utilizamos el lenguaje con manera simbólica, ya nunca lo usamos de manera literal, o la gran mayoría de las veces lo ocupamos más con símbolos. Entonces es importante que a medida que vamos leyendo, analizando textos, podamos ir reconociendo la presencia de estos símbolos. Por eso que es importante que los podamos reconocer, primero que todo conocer y luego ir reconociendo en la literatura. Y luego vimos el tema de la participación en clase. La clase pasada, ¿se acuerdan que fijamos criterios para poder evaluarnos, autoevaluarnos en la participación de clase? Habíamos dicho de que un 1 era el que no hacía nada, un 2 que respondía a una pregunta, un 3 que respondía a un par de preguntas, un 4 que respondía sí y no a veces, y ya un 5 cuando ya empiezan a encender el micrófono, a hacer respuestas más largas, a hacer preguntas, con el 6 igual, que hagan preguntas, y el 7 ya que responden todo, participan en todo. Y en base a eso ustedes se evaluaron dentro del 3 y el 6. Ahora la pregunta es, ¿qué podrían hacer ustedes para mejorar su participación? Teniendo en cuenta de que del 3 se puede subir a un 4 o a un 5, del 4 se puede subir a un 5 o un 6, del 5 se puede subir al 6 y al 7, y del 6 se puede subir al 7. Entonces, ¿qué nos está faltando para que podamos ir subiendo, mejorando nuestra participación en la clase? ¿Qué creen ustedes? Participar más, dice la María José, bien. ¿Alguien iba a hablar? Escuché una voz. ¿Qué más podemos hacer? Ir participando más, ¿sí? Bueno, la idea de esto es que de manera individual ustedes vayan evaluándose. ¿Qué hice la clase pasada? ¿Y cómo yo puedo mejorar esta clase para que así podamos ir evaluándonos? La idea de esto es que la participación de ustedes siempre esté sobre el 4, o sea, entre el 5, el 6 y el 7. Pero según los criterios que fijamos, no vamos a ponernos un 7 y no hicimos nada en la clase. La idea es que su participación vaya mejorando y esto también lo puedan ir reflejando en su autoevaluación. Vamos ahí a continuar. En la clase de hoy, lo que vamos a ver es la relación de la obra con la visión de mundo en el contexto histórico en el que se ambienta y en el que fue creada, y vamos a ir ejemplificando dicha relación. Vamos a la activación de conocimientos previos. ¿Qué entienden por visión de mundo? ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de la visión de mundo? ¿Qué es la visión de mundo? Como la gente ve el mundo. Bien, ¿cómo la gente ve el mundo? Bien. ¿Qué entienden por contexto histórico? ¿Qué es el contexto histórico? ¿Cómo la historia lo ve? Cuando veíamos el punto de vista histórico, hablábamos de cómo la historia lo ve. Sí. Muy bien, ¿se acuerda de la materia? Pero aquí nos estamos refiriendo al contexto histórico que tiene relación con esto. Entonces, el contexto histórico tiene que ver con
lo que rodea, ¿cierto?, qué pasó históricamente cuando se escribió una obra, ¿ya? Vamos al contenido. Todo texto tiene un contexto de producción, que es en el fondo todo lo que pasó mientras se escribía una obra, ¿ya? Un cuento, una novela, una obra dramática, y corresponde a las circunstancias que están insertas o las circunstancias en las que vive el autor, ¿ya? Entonces ahí podemos ver las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que enmarcan la producción de la obra. El contexto de producción de una obra siempre va a estar compuesto por 4 elementos básicos. Primero que todo, lo biográfico, que es la historia personal del autor. Lo estético y artístico, que van a ser todos estos movimientos artísticos en los que surgen de manera de las épocas. A medida que van avanzando las épocas históricas, también van avanzando, van surgiendo movimientos artísticos y literarios, y esos movimientos van a generar un impacto en el escritor de la obra. No solamente en el escritor, sino que también en el pintor, en el músico, porque estos movimientos artísticos no son solamente de la literatura, son de todas las artes. También otro de los elementos que van a intervenir es la ideología, su visión de mundo, la visión de mundo que tiene el autor, su opinión sobre algunos temas, sus valores. Y tenemos, por último, lo histórico, todo lo hito social, histórico y económico del periodo en el que él vivió. Y todo esto va a influir en el autor. Y por ende, va a tener algún impacto en la obra literaria. Y va a llegar al lector, y el lector va a tener su propio contexto de recepción, porque ustedes también tienen, nosotros, me incluyo, como lectores, tenemos una biografía, una historia personal, también hay movimientos artísticos y literarios en esta época, también tienen valores, una opinión sobre el mundo, sobre los temas, y también hay hitos sociales, históricos y económicos que están afectándonos hoy en día. Entonces, según lo que nosotros estemos viviendo, también vamos a poder tener una opinión frente a la obra. Hasta aquí, dudas, consultas. ¿No? ¿Todo claro? Ya. Bueno, aquí en el fondo es la explicación. Yo se los coloqué para que quede un registro, para que después lo copien en su cuaderno, porque muchas veces yo les hablo y puede que no les queden las ideas claras. Entonces ahí queda como el respaldo. El contexto de producción siempre va a estar determinado por el lugar y época histórico, los acontecimientos sociales y políticos más relevantes, las costumbres y hábitos de la época, lugar en la historia de la literatura, ideas religiosas o filosóficas, la biografía del autor, los comentarios y críticas en el momento de la publicación. Ahora, pregunta, ¿cuáles de los siguientes globos contienen ideas relacionadas con el autor y su obra? ¿Cuáles tienen relación con el autor y su obra? La crítica, el contexto social, libros leídos, sueños, inspiración. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles de estos contienen esa relación? La inspiración, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Sueños? Los sueños, bien. Los libros leídos, bien. ¿Qué más? La crítica, bien, María José. ¿Y el contexto social tendrá algo que ver entre la relación del autor con su obra? Sí, tiene que ver. En el fondo son los 5, que son los mismos que están acá, pero que ahora es para ver si estaban atentos.
¿Están de acuerdo con la idea de que la realidad del autor puede ser parte de su creación de ficción? Sí, ¿Por qué? porque a veces las personas se basan en la vida real. Bien, Puede basarse en su historia o algo. bien. ¿Alguien más? Sí, porque a veces ellos como que realizan sus creaciones, pero a partir de la vida de ellos, pero con otros nombres. Bien. ¿Hay alguien que diga que no esté de acuerdo? ¿O todos están de acuerdo? Parece que todos están de acuerdo. Vamos a el contexto social, pero vamos a ver ahí el tema del amor, las historias de amor. Si nosotros nos vamos al contexto social, podemos ver que en la antigüedad los matrimonios son arreglados por los padres, entonces vamos a encontrar de repente alguna novela en la que la historia de amor sea un matrimonio arreglado por los padres. Otro contexto social con el tema del amor es la única manera de conocer a una persona es a través de internet, sobre todo ahora en los tiempos de pandemia, que ya no se pueden juntar. Otro ejemplo del tema de la historia de amor, el feminismo se ha impuesto y los hombres atacan lo que las mujeres deciden. ¿Bien? Entonces son temáticas que surgen del contexto social. Vamos al contexto histórico. En la Edad Antigua, la única forma de comunicación era a través de los mensajeros. Dicen que acá en Mañiguale las primeras personas que vinieron a vivir tenían que, había un mensajero, tenían que decirle al mensajero que viajaba de día y de noche a caballo para llegar a Aysén. En el mundo actual la comunicación es más rápida y por medio de diferentes artefactos tecnológicos, o sea, tenemos el teléfono, tenemos para llamar, mandar mensajes, WhatsApp, videollamada, tenemos un montón de recursos que antiguamente no teníamos. Vamos a la siguiente actividad. Tenemos que leer la leyenda. Este es un cuento que se llama La leyenda, ¿ya? Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron fuego y comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el silencio asomaba alguna estrella que aún no había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó: ¿Tú me has matado o yo te he matado? Ya no lo recuerdo. Aquí estamos juntos como antes. Ahora sé que en verdad me has perdonado, dijo Caín, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar. Abel dijo despacio: así es, mientras dura el remordimiento, dura la culpa. Este cuento tiene ahí una intertextualidad con un texto sagrado. ¿Cuál es el texto sagrado? La Biblia. La Biblia. ¿Cuál es la historia que sale en la Biblia de Abel y Caín? ¿La conocen? No me acuerdo cuál fue que mató a quién, no me acuerdo, pero se supone que se mataron por envidia. Eran dos hermanos, ¿cierto? Y uno mató al otro. En este caso, Caín mató a su hermano Abel. Muy bien.
Ahora, ¿qué nos dice esta leyenda de Borges? Lo que acabamos de leer, Que tuvieron un reencuentro. que tuvieron un reencuentro, muy bien. ¿Cómo fue este reencuentro? ¿De qué habla el reencuentro? ¿Qué pasó cuando se reencontraron? Como que no recordaban quién mató a quién. ¿Quién es el que no recordaba quién mató a Se quién? sientan. ¿Alguien iba a hablar? ¿Le interrumpí? Abel, Abel, muy bien. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de este texto, de esta leyenda? ¿De qué nos habla? ¿Cuál es la temática que podemos ahí encontrar? El perdón. El No perdón, sé, muy quizá. bien. Bueno, Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una leyenda? una historia ficticia que a veces tiene realidad. Ya, es como una historia que explica un suceso con, puede ser seres poco fantásticos o fantásticos, creo. ujú, bien. ¿En qué lugar se desarrolla la acción? En el desierto. El desierto, bien. ¿Cómo es el narrador? ¿Se acuerdan del narrador? ¿De los narradores? Que teníamos el omnisciente, Eh, de conocimiento om- relativo, protagonista, testigo. ¿Cómo es nuestro narrador? Normalmente omnisciente de las leyendas. Omnisciente, muy bien. ¿Por qué Caín empieza la conversación? Mami. ¿Qué dijo? ¿Por qué Caín empieza la conversación? Creo que era porque no recordaba quién había matado a quién, No, creo. porque el que no recordaba fue Abel. Ah, Aquí les pongo el texto por si acaso. Porque Caín advirtió en la frente de Abel la marca de una piedra. Claro, la piedra con la que lo mató, la marca que le dejó al matarlo, Caín la reconoció. Y por eso empieza la conversación. Resumamos. ¿Cuál es el hecho más importante? Son los hechos más importantes del cuento. El reencuentro, Bien, el reencuentro. ¿Qué más? ¿Qué otro hecho importante? la conversación, La conversación. Bien. ¿Y algo más? que Abel lo recuerda. Ujú. ¿Por qué dicen que Abel no lo recuerda? ¿Qué simbolismo podemos encontrar ahí cuando yo no recuerdo algo? Olvidar, Ya, pero no recordar es olvidar. ¿Cuál simbolismo hay detrás del no recordar?
¿Hay un simbolismo? Así como lo del pavo real con la belleza. ¿Cuál es el simbolismo? Voy a volver al texto. ¿El perdón? El perdón. Simbolismo del perdón. Porque dice literalmente, porque olvidar es perdonar. Muy bien. El personaje Abel, al finalizar, afirma, mientras dura el remordimiento, dura la culpa. ¿Qué crees que quiso decir? Mientras dura el remordimiento, dura la culpa. ¿Alguna idea? Voy a ver el chat. Bastián dice que lo tiene en la punta de la lengua. María José dice que si no hablas, la culpa siempre va a estar ahí. ¿Alguien más? Mientras dura el remordimiento, dura la culpa. Que si no resuelven sus problemas, siempre va a haber culpa. Claro. Ahí habla un poco del perdón de uno mismo. Pues si yo cometí un error y no me perdono a mí mismo, mientras yo sienta ese remordimiento de que pucha, lo hice mal, pucha, la embarré, me va a sentir culpable. Muy bien. ¿Por qué creen que el narrador dice, en el cielo asoma una estrella que aún no había recibido su nombre? En el cielo asomaba alguna estrella que aún no había recibido su nombre. ¿Qué simbolismo podríamos tener a través de esto de las estrellas? Que quizás se lograron perdonar. Podríamos decir que ya están muertos, Bastián, pero tiene que ver con el perdón, como bien dice Maura. En el cielo asoma alguna estrella que aún no había recibido su nombre. Podría ser que mientras no se perdonaran, no podría irse al cielo. ¿Piensan que puede ser eso? Ah, qué bacán. Hoy esa pelea estuvo opulenta. Pero le Vámonos. tenían que pedir perdón para entrar al cielo. Oh, Claro. brutal. Vámonos a la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es la enseñanza moral del cuento? ¿Cuál será la enseñanza moral de este cuento? Que hay que dejar de tener rencor y que hay que saber perdonar. Así es, el perdón. Y tiene que ver no solamente con el perdón de la persona que me hace mal, sino también el perdón a uno mismo. Porque uno mismo igual comete errores y muchas veces se culpa de cosas. Porque ahí vemos el ejemplo de que Abel perdonó. Abel había olvidado, entonces perdonó. Pero Caín no se había perdonado a sí mismo. Todavía estaba ahí con ese problema. Entonces tenemos el perdón, pero desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista de perdonar al otro y de perdonarse a uno mismo. ¿Qué elemento fantástico posee el cuento?
Como el de las personas que ya están muertas. Claro, que se van a perdonar si ya están muertos. Claro, muy bien. Ahora la idea es que ustedes puedan explicar qué piensan del perdón. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que plantea el texto sobre el perdón? ¿Qué piensan ustedes del perdón? ¿Tienen una opinión sobre el perdón o no les es indiferente? No piensan nada del perdón. Ahí Brian tenía una opinión. ¿Escucho? Mi primo te decía una wea acuática del perdón. El vocabulario, pues Brian. Uy, perdón, profe. Juro que no es mi intención, me sale chileno. ¿Por qué dice que es cuática? Porque Decía, es... ¿Cómo? En la confianza que siente. era como que Chilena mandarín. era como que el perdón es algo que pocos pueden tener, ya que, ¿cómo se llama esto? Pocos son dignos de comer esto, pocos son dignos de merecerlo. Que era como comprar, no se acuerda, una lecera así, pero era súper pulento. Luego yo quedé como, ¡buah! ¿Ustedes están de acuerdo cómo actuaron estos personajes? ¿Cómo actuó Caín? ¿Cómo actuó Abel? ¿Qué harían ustedes si alguien los mata o ustedes matan ahí a su hermano? ¿Serían capaces de perdonar? Visto que la hora se nos ha ido pasando, vamos a dejarlo ahí como reflexión personal. La idea también es que ustedes puedan hacer una apreciación. Recuerden que ya hemos visto cómo hacer crítica, entonces la idea es que ustedes a partir de lo que vieron en el texto puedan ahí hacer su apreciación. ¿Qué les parece el texto? ¿Qué les parece el cuento? Incorporando todos los elementos que ya hemos visto anteriormente, la visión de mundo, el contexto social, histórico, ¿ya? Así que eso lo voy a dejar como tarea. Pensaba no darles tarea porque se viene el 18 para que descansen, pero lo vamos a dejar ahí como tareita esa pregunta. O la puedo agregar en el ticket de salida. Mejor la voy a agregar en el ticket de salida para no dejarles el tarea para el hogar. ¿Les parece? Voy a agregarlo aquí. Entonces, terminamos con nuestro ticket de salida. Voy a poner la última pregunta porque los quiero dejar descansar ya que se viene ahí las fiestas para que ustedes puedan ahí tener esta semana de descanso, sin tarea. ¿Cuándo empieza la semana de descanso? El viernes, Esta semana no es. desde la última clase que tengan, comienza su descanso. Y volvemos ya el 21, lunes 21 a clases normales. En teoría, la semana del 14 no hay clases. Así que ahí para que ustedes puedan descansar. Vamos con el ticket de salida para que lo puedan responder. Una vez que respondan nuestro ticket de salida, escriben en el chat, dedito para arriba, o listo, terminado, y se pueden retirar. Si hay dudas o consultas, también me las pueden hacer. El ticket de salida tiene como pregunta su nombre. ¿Están de acuerdo con la idea de que la realidad del autor pueda ser parte de su creación de ficción? Que justifiquen ahí. ¿Alguna pregunta sobre lo visto en clases? Que evalúen su participación. Y por último, ¿qué les pareció este cuento? ¿Crees que es un buen cuento o un mal cuento? ¿Por qué? Les voy a poner en la proyección de la pantalla el cuento para que también puedan ahí acordarse un poquito. Vamos entonces con nuestro ticket de salida.
Caro, ¿algo que quieras agregar? No, solo despedirme por esta... Ah, no, sí, porque esta semana ya no me toca... Ah, no, estoy mintiendo, el miércoles tenemos matemáticas. Sí. No, eso, Katy. Ya. Sí, Chicos, voy a dudas, estar aquí. consultas, comentarios, porque ya no nos vamos a ver hasta el martes 22. Pero igual vamos a quedar atentos a través de WhatsApp, grupo de WhatsApp o WhatsApp individual, tanto la tía Carolina como yo, para que cualquier duda, consulta también la puedan hacer a través de eso. Sí, cualquier cosa ahí nos contactan. Ya, me voy a despedir porque mi hijito me estaba sacando de aquí de la silla. Así que nos vemos, Nos que estén vemos. bien. Chao, Katy, estamos en contacto. Estamos en contacto. Chau. Ya, chaito. Ya, a medida que van terminando, pueden ir saliendo de la sala. Que tengan una excelente semana de lo que queda y un excelente 18.